Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo están? Los saluda Luisa Cábana de Nexos Más Uno. Es un gusto estar hoy con todos ustedes en esta mañana. Queremos darles una cordial bienvenida a nuestro webinar de hoy, que es Soluciones financieras para catalizar inversiones bajas en carbono en Latinoamérica, un webinar del proyecto DecarBoost. Así que bueno, queremos darle la bienvenida a todos ustedes y también contarles que este proyecto es posible gracias a la Iniciativa Climática Internacional ICI del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania. También queremos agradecer muy especialmente a los socios de este proyecto, que son Centro Clima de la Universidad Federal de Río de Janeiro, la Fundación Torcuato Di Tella de Argentina, Libélula de Perú, New Climate Institute de Alemania y por último South North de Sudáfrica. Así que agradecemos a todos los socios que nos están acompañando en el día de hoy. También contarles que esta sesión en particular ha sido coorganizada por nuestros socios estratégicos, entre ellos está el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, SICAP, Fundación Torcuato Di Tella, también Let's Slack, Green Finance Slack, y es impulsada, por supuesto, desde la plataforma de Nexos Más Uno. Antes de comenzar, quería transmitirles algunas indicaciones tecnológicas para que podamos aprovechar bien el espacio. Primero, comentarles que este webinar está siendo retransmitido en vivo a través de las redes de Nexos Más Uno y de Libélula, así que le damos también un gran saludo a quienes nos están mirando a través de las redes sociales. Contarles también que contamos con traducción en simultáneo para poder utilizar este servicio. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de interpretación y ahí optar por el canal que necesiten para poder escuchar la sesión en inglés. También contarles que contaremos con herramientas digitales que estaremos utilizando durante la sesión para hacer la sesión bien dinámica. Y además también mencionarles que tenemos dos canales para comunicarnos durante la sesión. Por un lado está el canal de chat, a través del cual estaremos dando anuncios y avisos y compartiendo links durante la sesión. Y también contamos con un botón de preguntas y respuestas, es el que pueden ver en pantalla como Q&A. Los invitamos muy especialmente a dejar sus comentarios, sus preguntas a través de ese chat para los panelistas, ¿sí? Haremos el intento de responder todas las preguntas, pero si hay preguntas que no llegamos a responder, no se preocupen porque esas preguntas serán respondidas en el boletín de finanzas de DecarBoost, así que por eso los invitamos a dejar todas sus consultas. Y por último, contarles que cualquier duda o problema que tengan con Zoom, hoy estamos con Hernán Marín, que es nuestro experto técnico, así que cualquier consulta él nos estará ayudando a través del canal. Y ahora sí, para dar comienzo a esta sesión, quiero darle la bienvenida a Margarita Cabrera de SICAP, que nos está acompañando en esta sesión. Margarita, muy bienvenida a este espacio. Gracias, Luisa, y gracias a los socios de DecarBoost por nuevamente invitarme a ser parte de este evento. Y buenos días a todos ustedes. Gracias por conectarse. Tengo el agrado en el día de hoy de compartir este espacio con nuestros invitados y panelistas Isabel Schroeder de BMU, María Neto del Banco Interamericano de Desarrollo, Hernán Carlino de la Fundación Torcuato Di Tella y Gerardo Canales de SICAP e Implementa Sur. Por eso hoy en este espacio estaremos comenzando con unas palabras de bienvenida por parte del BMU y su visión como donante sobre la financiación climática. Y también cuál es el apoyo que se requiere para cumplir nuestra agenda climática. Luego pasaremos a una presentación sobre la panorámica regional de la financiación climática y cómo llegamos a la descarbonización. Y obviamente, como es parte de esta sesión, qué instrumentos y mecanismos financieros son los más usados en nuestros países. Así, ya teniendo mejor un entendimiento de cuál es la panorámica, pasaremos a una discusión abierta con el panel y presentaremos a cada uno de estos actores que representan tanto al sector público como al privado y cerraremos con un espacio de preguntas de ustedes los asistentes y un resumen del webinar. Estimada Isabel,
siendo el BMU a través de IKI el donante de DicarBoost y también de las iniciativas que están coorganizando Green Finance LAC y el IDB LAC Green Finance Facility. Nos es muy grato tenerte el día de hoy. Te cedo la palabra para que hagas la apertura de este evento y nos des tu visión como donante sobre la financiación climática. Bienvenida. Thank you very much, Margarita. Good morning, everyone, ladies and gentlemen, dear colleagues. It is a great pleasure to welcome you and to speak to you at today's event, which addresses the very important topic of financial solutions to catalyze low-carbon investments in Latin America. In particular, we will discuss how to utilize private and public investment instruments and solutions to transition towards a low-carbon economy. I would like to elaborate on the priorities and projects of the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety concerning financial instruments and schemes for decarbonization in Latin America. But before I will go into the details, let me take a step back and highlight my ministry's approach for international climate finance. As we all know, the most recent IPCC report published in August has again underlined the severity of the effects of climate change, many of which are unprecedented in thousands of years. Moreover, the report stresses that unless there are immediate, rapid and large-scale reductions in greenhouse gas emissions, limiting warming to well below 2 degrees and even 1.5 degrees will be beyond reach. Against this background, the need to spur the climate action necessary to remain within safe levels of global warming as set out in the Paris Agreement is more important and virulent as ever. One of the most important instruments of the German Environmental Ministry to support this climate action and contribute to a green recovery after the corona pandemic is the International Climate Initiative, also called IKI. I will now give you a general overview of the IKI before I will talk about IKI's priorities and activities in Latin America. With IKI, we are financing climate action and biodiversity conservation along 4 strategic areas of support in developing, emerging, and transition countries. They are firstly, mitigating greenhouse gas emissions, secondly, adapting to the impacts of climate change, thirdly, conserving natural carbon sinks with a focus on reducing emissions from deforestation and forest degradation, and fourthly, conserving biological diversity. Incentivizing the financial sector, supporting financial sector actors, and promoting green financial instruments is a cross-cutting issue of the IKI, which has gained increasing importance and momentum over the last couple of years. Most importantly, this momentum has been strengthened through the Paris Agreement, in which the parties agreed for the first time, in addition to the temperature and adaptation goals, also to the goal of shifting overall financial flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate resilient development, as per Article 2.1c of the Paris Agreement. Keeping these broad lines in mind, let me now give you an outline of IKI's priorities and activities in Latin America and the Caribbean, a region where the IKI has supported 185 bilateral and regional projects since its establishment in 2008. In Latin America, doing both increasing climate finance and shifting financial flows means realizing the great potential of green investments in the region. However, mobilizing more climate finance is still associated with many challenges. Among them are, for example, the lack of technical capacity of private sector actors to develop pipelines of bankable green projects, the lack of standardized methods of including climate-related risks in investment decisions, suitable regulatory and policy frameworks, as well as the need for further development of risk-sharing instruments in order to incentivize climate-friendly private sector investments. The IKI supports its partners in Latin America by realizing innovative approaches tackling exactly these challenges. For example, through activities supporting national development banks, laboratories for financial innovation, but also by promoting capacity development of financial sector actors and dialogues between the public and private sectors on green finance, as well as the use of new financial instruments and methodologies. Concerning the partners and stakeholders of IKI projects in the financial sector in Latin America, I would like to mention a few examples.
One are national development banks, which play a key role in the finance sector. Beyond providing finance, they also can lead by example and guide other finance sector actors in their principles of investment. They can serve as pioneers in their fields, sharing the experience and knowledge with private sector banks, and can set the example to align their portfolios with the Paris Agreement targets, or at a minimum, integrate climate risk considerations into their decision-making. In the context of several ICI projects, national development banks are therefore important partners. Multilateral development banks such as the IDB or IFC can provide essential support for the institutional setup, strengthening capacity, experience, and knowledge of national development banks in order to systematically integrate climate change considerations and risks into their investment decisions. In addition, they facilitate the exchange of best practices in the region. The same applies to regional, national, and local communities of practice, which are promoted by the ICI. For example, the first session of the Latin American Community of Practice on Investments and Climate, held in July 2021, facilitated the discussion between more than 450 participants. In addition, laboratories for financial innovation act to share knowledge, enhance regulatory frameworks, and pilot innovative products. Finally, let me stress that strengthening innovation is a primary goal of ICI and an absolute necessity to mobilize more capital for climate-friendly investments. In this regard, I would like to mention some examples of innovative financial instruments and methodologies which are promoted by the ICI in Latin America and on a broader scale. Firstly, we are proud to support a newly launched Green Bond Transparency Platform, which aims to become a global benchmark for transparency and comparability for the green bond market. A different example is the Latin American Climate Assets Disclosure Initiative, which works together with institutional investors and strives for the inclusion of climate-related financial risks as core variables for investment decisions. Furthermore, not limited to Latin America, but also enhancing our global climate finance efforts, the ICI participates in first loss tranches of structured funds investing in renewable energy and energy efficiency projects in developing and emerging countries. This way, it is reducing the risk for private investors and thus mobilizing additional capital for climate-friendly investments. In my remarks, I've tried to give you a broad outline of the approach and the activities of the German Ministry for the Environment to support climate action in Latin America for ICI. We are grateful for the excellent cooperation with our Latin American as well as our international partners in these very important projects to tackle the global challenge of climate change. And we are keen to continue and expand the work. I would like to extend a warm welcome to all participants and wish you very fruitful discussions. Thank you. Muchas gracias, Isabel. Y gracias por contarnos sobre sus prioridades de apoyo a través de ICI y sus prioridades también en apoyar la innovación en nuestra región. Teniendo en cuenta que el financiamiento climático también se relaciona al dinero que se requiere invertir en nuestras actividades y más que todo las que son bajas en carbono, ahora invito a María Neto que por favor nos hable sobre la panorámica del financiamiento climático en nuestra región y así entender quiénes son los actores que trabajan en este tema y qué instrumentos financieros son los que más estamos usando hacia la descarbonización en nuestros países. María, es un gusto, bienvenida. Hola, es un gusto aquí estar con todos ustedes. Yo voy a intentar ahora compartir mi pantalla, pero me dicen que, a ver si puedo ahora compartir. Estoy intentando compartir la pantalla. Aparentemente no puedo compartir la pantalla, ¿hay manera de permitirme? Ya te hicieron co-host, intenta nuevamente, por favor. Ahora sí, ok. Muy bien, muchas gracias, espero que todos puedan ver la presentación, me avisen cualquier cosa, ok. Voy a hablar un poco, como la idea acá es dar un contexto de cómo está la región con relación a sus necesidades, pero también hablando un poco cómo se refiere la región también frente, digamos, a tendencias globales con relación al financiamiento para la descarbonización, ¿no? Antes de COVID, el BID había hecho análisis sobre las necesidades de inversión en infraestructura sostenible en la región latinoamericana
y veíamos ya una situación muy grave en que Latinoamérica y Caribe tiene unas fallas muy importantes de inversiones en infraestructura necesaria para su productividad, que necesitan recursos adicionales de casi 150.000 millones por año, ¿no? Estas necesidades, que digo, antes de COVID, por COVID aún aumentó más esas necesidades porque los financiamientos e inversiones en el último año y medio fueron muy orientados a poder mantener la productividad básica de las economías, y muchas de las inversiones de infraestructura pararon en estos tiempos, ¿no? Nosotros vemos un potencial en lo que es la recuperación económica tremendo, sin embargo, de poder usar estas necesidades de inversión para orientar una recuperación económica sostenible, y eso tiene un impacto tremendo de potencial de reducción de efecto invernadero en muchos diferentes sectores. Y nuestra región tiene un potencial muy grande, sea en energías renovables, generación distribuida, adecuación de edificios, agua y saneamiento, transporte, agricultura y otros. Sin embargo, para poder llegar a estas necesidades, que como decía ya son necesidades combinadas de antes y post-crisis, es muy importante pensar en una mejor utilización de los recursos públicos, porque hemos visto una crisis financiera muy grande, sobre la cual viene la crisis de la necesidad de promocionar el financiamiento climático, y por lo cual es muy importante que los recursos públicos puedan ser recursos que catalicen la inversión y el financiamiento privado. María, perdón interrumpirte, creo que no estás proyectando la presentación. ¿No? No. ¿No la ven? No. Perdón, yo pensé que estaba, perdón, a ver qué pasa entonces, perdón. Pero creo que estamos viendo bien, si quieres seguir, no hay ningún inconveniente. Ahora no, sí. pero Ahora ¿la sí. ven ahora la presentación? Sí, perfecto. Qué raro, perdón, yo estaba aquí hablando sobre las potenciales, entonces aquí volviendo, porque era importante la pantalla un poco con los recursos. Entonces, volviendo un poco a esta necesidad, ahora ven la presentación, ¿no? Sí, María, sigue, por favor. Bueno, entonces, volviendo un poco sobre estas necesidades de financiamiento e inversión, lo que vemos con la situación post-COVID es una situación en que, como he dicho, muchos de los paquetes de respuesta a COVID obviamente fueron a otras razones y no se ha usado la oportunidad de estos recursos de recuperación económica para alinear estas necesidades que ya teníamos, como he dicho antes, y que aún son mayores ahora, ¿no? Por otro lado, una cosa interesante que ha pasado durante la crisis COVID fue que hemos visto, desde el punto de vista del sector privado, un interés y un foco cada vez mayor a las inversiones sostenibles a nivel global, ¿no? ¿Y por qué eso? Es muy interesante porque en un momento de crisis, los inversores en los mercados globales, sean los fondos de inversión, sean los bonos, sean las oportunidades de inversión directa en proyectos, empiezan a buscar activos y entidades que tengan buena gobernanza y empiezan a identificar que los proyectos, las empresas, los fondos que tienen buena gestión de riesgo socioambiental y que demuestran un impacto sostenible son normalmente más bien gobernados y percibidos por los inversores como más transparentes y más bien gestionados. Esto es una tendencia interesante que pasa al mismo tiempo de esta necesidad de inversión y de una baja de inversión en infraestructura y al mismo tiempo un estrés fiscal, ¿no? Por otro lado, la región latinoamericana, además de tener el problema de necesidad de financiamiento, es una región particularmente vulnerable al cambio climático en varias zonas. Por ejemplo, la Amazonía tiene un problema creciente de reducción de lluvias y de aumento de temperatura y de estaciones secas. La región andina encuentra problemas importantes de hielo, de hielo y de inundaciones. Tenemos problemas ya históricos como huracanes que están aumentando en frecuencia y en intensidad en el Caribe y Centroamérica, ¿no? Toda la región realmente encuentra de diferentes formas impactos importantes que podrán tener un impacto muy importante en la economía de los países, ¿no?
Y a nivel global, por cuenta de ese tipo de tendencias, necesidades de inversión, los impactos en la vulnerabilidad climática, el impacto que eso pueda tener a nivel de portafolio, a nivel de pasivos contingentes de los países, de los bancos, de los inversores, empieza una conversa global sobre la necesidad de promocionar mejores prácticas de transparencia para presentar de un lado qué es que estoy haciendo, cómo estoy gestionando mi empresa desde el punto de vista de sostenibilidad. Empiezan los reguladores de mercado financiero, de mercado de inversión, pedir estas informaciones. Vemos también que cada vez más el análisis de riesgo de inversión busca mirar cómo se está integrando la sostenibilidad como parte del riesgo. Se produce un esfuerzo cada vez mayor por las propias empresas, los fondos, los inversores, de buscar tener mejor gobernanza. Y voy a hablar un poquito más de los bonos. Se crea un mercado de capitales que cada vez más enfatiza el potencial del impacto positivo que pueda tener estos mercados de deuda de capitales como un factor o una oportunidad nueva, ¿no? Nuestra región, la región latinoamericana, ha en realidad avanzado mucho en crear básicamente capacidades y tener ya, del punto de vista de regulación financiera, muchos avances. Realmente, si miramos, la región ha innovado, fue una de las primeras regiones a proponer regulación del sistema financiero y sostenibilidad en 1995, y hemos visto que a partir de 2020, cada vez más se crea una concientización tanto de los bancos centrales como las comisiones de valores, como los reguladores de seguros. Y esto es una tendencia muy importante porque además de estas tendencias de mercados que les hablé, también vemos una concientización de estos impactos de estas tendencias globales a nivel local. ¿Okay? Pasando, perdón, a la próxima. Un poco para darles nuestra percepción aquí desde el BID de las cosas que necesitamos, por lo tanto, para apalancar inversión privada, catalizar mejor recursos públicos, desarrollar los mercados de capitales y tomar provecho de estas tendencias de los inversores y también integrar estas tendencias de regulación de mercados financieros conscientes de la necesidad de poder hacer más cosas, que es necesario varias cosas a la vez. Y aquí, en este programa que estamos hablando hoy, que es el programa apoyado por el gobierno alemán, nos permite pilotear diferentes cosas. Soluciones financieras que pueden apalancar, catalizar estos financiamientos públicos, uso de los mercados de capitales como los bonos verdes sostenibles y laboratorios de innovación financiera donde se puede empalmar mejor justamente la regulación financiera con el mercado financiero como un todo. Y claro, lo que estamos haciendo hoy acá, también compartir conocimiento, ¿no? Con soluciones financieras, nosotros venimos trabajando mucho con los bancos públicos en la región. Una de las razones de eso es porque Latinoamérica tiene un aspecto muy específico que es muchos de los gobiernos de la región actúan a través de banca pública para poder tratar de fallas de mercado, al invés de otros gobiernos que, por ejemplo, otros modelos que pueden a veces dar subsidios directos, etcétera, ¿no? Pero este es un mecanismo que muchos de nuestros gobiernos han usado por muchos años para tratar de resolver fallas de mercado. Por ejemplo, nuestro mercado es extremadamente bancarizado. Nuestro mercado bancarizado tiene tendencia de financiar muy corto plazo y también de tomar muy bajos riesgos. Infelizmente también muchas veces de no tener tendencia a financiar la innovación, ¿no? Entonces la banca pública viene mudando mucho en los tiempos, pero se ha convertido en un instrumento importante para hacer un crowding del sistema financiero privado para financiar cosas de mediano y largo plazo, que son fundamentalmente las inversiones que yo hablaba al principio que ustedes no han podido ver en detalle, que son inversiones de capital de largo plazo que necesitan un capital semilla para que el privado pueda tomar el riesgo de ir ahí, ¿no? Entonces nosotros vemos estos mecanismos como mecanismos particularmente potentes en nuestra región, con los cuales, por ejemplo, desde el BID estamos trabajando mucho. Pero más allá también de trabajar con la banca pública, lo que nos damos cuenta es que es muy importante en el sistema financiero
estructurar estrategias financieras que no miren solamente la cuestión de ofrecer financiamiento, pero de que los instrumentos financieros que desarrollemos sean adecuados a diferentes tipos de oportunidades e hitos. No es lo mismo financiar, por ejemplo, desarrollo tecnológico como el potencial de hidrógeno en nuestra región, o de financiar el potencial de conservar y promocionar el uso de la tierra y la reforestación y la conservación forestal. Son temas muy diferentes y para tratar de cada uno de estos hay que entender muy bien cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades del sector privado y dónde el sector privado no está dispuesto a tomar el riesgo o no podrá poner financiamiento a largo plazo. Por eso, de nuestro lado, una parte muy importante es ofrecer un kit de herramientas que puedan hacer blend de instrumentos y de tipos de recursos. ¿Cómo puedo usar el recurso público, por ejemplo, para ofrecer garantías para riesgos que el sector privado no va a poder tomar? ¿Cómo puedo, como banca pública, por ejemplo, tener un rol también en dar señales que los proyectos y el portafolio de proyectos adecuado puedan seguir ciertos estándares? ¿Cómo puedo impulsar alianzas público-privadas que puedan ser atractivas para los desarrolladores de proyectos, las concesiones, pero también para los bancos privados? Y es importante, por lo tanto, pensar en cómo combinar estos instrumentos a diferentes sectores, ¿no? Y aquí dando un poco un ejemplo, desde el BID tuvimos muchas oportunidades de hacer eso y creemos que es muy importante mirar eso en diferentes sectores porque todos estos sectores, a nuestro ver, llevan a la descarbonización. La descarbonización no tiene que ser solo una empresa grande de manufactura reduciendo su huella de carbono. La descarbonización puede venir, por ejemplo, por promocionar un mecanismo de seguro de ahorro de energía que las MIPYMES puedan adoptar, que un seguro privado para ofrecer una póliza para el ahorro de energía y que un banco privado pueda pasar a financiar ahorros energéticos porque hay una cobertura que da confort al banco sobre el desempeño. El impacto de esto puede ser muy grande, visto que nuestras economías tienen como que 99% de las empresas siendo MIPYMES. También, obviamente, hay que tratar en diferentes sectores. Si hablamos de vivienda, por ejemplo, un enorme potencial en nuestra región, una cantidad de inversión que es necesaria para vivienda aún en nuestra región, sobre todo desde el punto de vista social, pero también un enorme potencial de mejorar la calidad de la vivienda, por ejemplo, creando instrumentos de financiamiento a constructores, desarrollando esquemas de nuevo de seguros de garantías para desempeño energético, combinando el financiamiento de infraestructura de vivienda con, por ejemplo, uso de agua o energía. Y esto también puede tener un impacto muy grande de escalabilidad. Entonces, aquí un poco podemos hablar más en detalle, es una parte importante que vemos también del mercado y que creemos que es importante más y más profundizar, ¿no? Por otro lado, también, además del mercado, digamos, financiero, de intermediación financiera, la región latinoamericana viene de forma muy extraordinaria, como vemos acá en este gráfico, tomando ventaja del mercado de capitales. Nuestro mercado de capitales aún es muy pequeño comparado con el mercado global, y el mercado de capitales tampoco es una solución para todo, visto que nuestro mercado es relativamente pequeño. Pero lo que vemos aquí es que hay un creciente potencial, sobre todo del mercado de bonos verdes y sostenibles, y que el mercado de bonos verdes sostenibles global solo en 2020, y ahí vean también este impacto que yo mencionaba de la percepción de los inversores durante COVID, ha como que triplicado, ¿no? Y nuestra región por ahora ya estamos casi llegando a los niveles de 2020. Seguramente que vamos a desfasar, ¿no? Sin embargo, como he dicho, nosotros aún somos una parte muy pequeña del mercado. El mercado latinoamericano ha crecido un montón, pero es solo 2% de este mercado. Otra cosa interesante es que el mercado de bonos ha permitido captar recursos para financiamientos verdes sostenibles de diferentes tipos de punto de vista. Al principio, como vemos acá, el rol, por ejemplo, de la banca pública era muy importante, ¿no? Poco a poco vemos que los gobiernos están usando cada vez más eso, formas de diversificar recursos, no solo más público-público, pero público-privado, trayendo inversores privados a través de emisión de bonos temáticos.
¿no? También vemos muchos otros actores como los corporativos, los bancos privados e incluso los gobiernos locales teniendo cada vez más participación en el mercado. Otra cosa bien interesante es que el mercado al principio estaba muy concentrado en Brasil, Costa Rica había hecho una primera emisión en México y ahora de forma creciente estamos viendo más y más participantes de la región y un potencial de expandir entonces aún más este mercado. También vemos una tendencia única de la región, donde la región, como pueden ver, es la que más tuvo bonos sostenibles y verdes, empezando con Chile, que ya hizo 2 emisiones, ahora acabó de hacer una tercera, Colombia, que está anunciando su emisión, México, que hizo una emisión de bonos sostenibles, y muchos otros que ya están preparando sus emisiones también. Y en eso la región ha innovado un montón. También con mucho gusto podemos hablar de eso, ¿no? Y aquí un poco hablando, el BID ha apoyado como unos 30% el grupo BID de mercado de bonos de la región. ¿Qué vemos, no? Vemos que hay un potencial, como he dicho, con los soberanos y que el trabajo con los soberanos es muy interesante porque es como que ayudar también a los soberanos a repensar la forma como hacían su presupuesto frente a sus NDCs, frente a sus metas de París, pero también a tener que contar la historia y reportar cómo se está gastando el dinero en términos de recursos verdes sostenibles. Del punto de los corporativos, también es muy interesante ver en nuestra región que empezamos en algún momento con proyectos de energía tradicionales, del punto de vista que hacíamos bonos verdes para eólicas y solar, pero de forma creciente vemos corporaciones otras, papeles celulosa, empresas de industria que han mejorado sus procesos entrando en el mercado, y hay un potencial tremendo ahí también para las empresas, como he dicho, captar nuevos recursos, y empezamos a ver en este mercado justamente un camino en que más y más hay nuevos inversores entrando en el mercado, no solo internacionales, pero también locales, y que aquellos que han hecho emisiones han podido diversificar su forma de operar. Si ustedes ven, por ejemplo, los bancos públicos que nos han ayudado, FIRA hizo 2 bonos, Bancodex hizo 3, Findetar ya también está en su segundo bono, porque han dado cuenta que esta es una oportunidad de diferenciarse, y no solo fue entonces bueno, porque están invirtiendo en temas verdes sostenibles, pero también porque están ahora yendo y usando más el mercado de capital. Entonces, incluso ha ayudado a los bonos verdes sostenibles a desarrollar el mercado de capitales. Sin embargo, nosotros lo que vemos aún es que hay una necesidad muy grande de capacitar los actores del mercado. Como yo expliqué, hay muchas tendencias hoy globales sobre cómo hacer su transparencia, cómo diseminar la información de lo que yo estoy haciendo como emisor, como inversor o como fondo. Y eso crea confusión en el mercado, porque también las métricas son muchas, hay taxonomías que se van desarrollando. ¿Qué es verde? ¿Cómo entendemos el verde? Algunas taxonomías a nivel global, como la europea, a mi ver, juegan un rol importante de benchmark, pero por otro lado también hay que poder tropicalizar estas taxonomías a la realidad local. Y tenemos una realidad, por ejemplo, con sectores que de repente no están tan representados en Europa, ¿no? Entonces, hay una necesidad de promocionar en el mercado cada vez más transparencia y oportunidad de poder participar en estos mercados sostenibles de manera igual. Y para eso, por lo menos en lo que es el mercado de bonos verdes, el BID ha desarrollado una herramienta que se llama el Green Bond Transparency Platform, que es una plataforma web que está promocionando que los emisores del mercado puedan contar qué es que han hecho con los recursos que han captado de los bonos verdes y cómo estas inversiones que hicieron han tenido impactos en términos de indicadores inteligentes. También podemos hablar un poquito más de estas tendencias, porque lo que estamos viendo a nivel internacional es que cada vez más los inversores no solo se interesan por eso, pero ellos quieren tener cada vez más información granular sobre la capacidad del inversor de hacer las emisiones y tener buena gobernanza el propio emisor a nivel institucional, corporativo, como también de demostrar estos indicadores de impacto y poder demostrarlos de forma
suficientemente transparente y comparable con otros indicadores de impacto, considerando lo que yo he dicho, que hay muchas taxonomías y cada vez más se busca ser un poquito más detallado sobre eso, ¿no? Finalmente, para terminar un poco, yo creo que un otro tema extremadamente importante, como les mencioné, para combinar con los instrumentos financieros y también el desarrollo de mercado de bonos, es fundamental el diálogo público-privado y fomentar también que los fondos de inversión privados, que los bancos comerciales, que las entidades que quieren hacer innovación en el mercado, tenemos una tendencia de digitalización y fintechs, puedan beneficiar de un diálogo con el sector público y promocionar que la regulación de las buenas prácticas de mercado sean hechas en buena dirección. Y para eso el BID viene trabajando con mesas públicas privadas con algunos gobiernos, subrayar dos casos muy interesantes. Brasil, aquí está incluso desactualizado eso. Brasil hoy cuenta con más de 200 entidades participantes en un laboratorio de innovación financiera que incluye todos los actores del mercado financiero, incluyendo el mercado de capitales, seguros, mercado bancario, incluyendo fondos de inversión, de pensión, etcétera, ¿no? Y este laboratorio fue muy potente en Brasil en desarrollar, por ejemplo, incluso regulación de cómo estimular los bonos verdes, regulación de cómo innovar, por ejemplo, reconocimiento de ahorro energético, regulación sobre agricultura sostenible. Por otro lado, otro ejemplo muy bonito es el caso de Chile, donde justamente de una otra forma, con diálogos público-privados, segmentando por sectores del sector financiero, el gobierno ha tomado algunas metas regulatorias de integrar, por ejemplo, el tema de riesgos climáticos en todo el sistema financiero y ha innovado un montón en lo que es también el sistema de presentar informaciones en los mercados de capitales. María. Estos ejemplos, terminando ya, estos ejemplos, entonces, para terminar, son ejemplos que yo creo que son muy potentes también, porque después se pueden replicar un poco en la región. Y para eso también es muy importante, para terminar, el intercambio de conocimiento, ¿no? Las redes como las que tenemos hoy acá, donde estamos intercambiando, son claves para que los actores, tanto público, privados, reguladores y gobiernos, puedan conversar un poco en torno de esta problemática y aprender uno con los otros, porque vemos mucho potencial para que los inversores, los bancos y los gobiernos puedan aprender entre ellos en la región. Y muchas gracias, Margarita. Paro por aquí. Muchas gracias. No, quería invitarle más bien para que comencemos el panel y la discusión y hablemos sobre cada uno de estos puntos. Como lo mencionamos en el evento de julio, el financiamiento climático apoya directamente la intervención de tecnologías y promociona obviamente muchas soluciones que promueven y aceleran el proceso de ser más bajos en carbono y también obviamente hacia una economía global de emisiones cero. Esta financiación es clave para promover las inversiones que realmente contribuyen, como mencionó María, no solo a la transición de carbono neutro, pero también a hacer de una forma más justa y con generación de empleo, que es algo que hoy con la pandemia estamos viviendo. Por eso me gustaría invitar al panel y principalmente a Hernán a que nos cuente desde su experiencia cuál es esa perspectiva después de escuchar a los fondos, escuchar a las multilaterales para poder acceder a ese financiamiento climático internacional y cómo podemos a través de esos recursos aterrizar nuestras agendas climáticas a nivel nacional, obviamente para apoyar al cumplimiento de nuestras NDCs. Hernán, quisiéramos escuchar tu opinión y perspectiva. Bien, gracias Margarita. Hablando de riesgo, siempre es un riesgo tomar la palabra después de María porque deja todos los temas bien cubiertos. Pero bueno, voy a hacer un esfuerzo para intentar aportar algunos elementos adicionales a los que ya se han expuesto aquí con detalle. En principio, me parece que la primera reflexión que cabría hacer es que para la región de América Latina y el Caribe, enfrentar el cambio climático es, por cierto, un desafío extraordinario, pero al mismo tiempo es una oportunidad fenomenal para
cambiar cosas que en la región, pese a que algunos países van un poco mejor y otros no tanto, en la región hay muchos problemas de arrastre. Entonces, en ese sentido, me parece que estas oportunidades de financiamiento verde, financiamiento sostenible, el financiamiento climático en particular, y los esfuerzos que hacen las instituciones financieras de la región para adaptarse a las nuevas circunstancias, permiten además corregir problemas estructurales que son bastante profundos. Entre ellos podría citar la inequidad en la región, las diferencias, las dificultades de empleo, en un conjunto de países que son muy vitales y que tienen tasas de crecimiento demográfico todavía altas, las dificultades para generar empleo, la reprimarización de la economía que ha habido en los últimos 25, 30 años, tal vez un poco más, la dependencia de los recursos primarios, de los recursos naturales para generar para tener acceso a los mercados internacionales de bienes, de modo que hay muchas cosas que tenemos que corregir. Los déficits de infraestructura, de modo que hay muchas cosas que tenemos que corregir, y en este sentido me parece que la mayor parte de las cuestiones que se mencionan desde el punto de vista del financiamiento tienen la capacidad de modificar esos desequilibrios que existen en la región. Entonces, primer punto, una oportunidad no solo para crecer económicamente, sino para corregir déficits estructurales. Segundo, la posibilidad de transformar nuestras infraestructuras, en algunos casos obsoletas, en otros casos insuficientes, en otros casos que no cubren el total de necesidades de los países. Entonces, un fuerte impulso para las infraestructuras de comunicaciones, de transporte, de producción, todo un proceso en el cual el financiamiento internacional, los mercados de capitales, pueden permitir recuperar esos retrasos o esos desfasajes que tiene la infraestructura. En cuarto lugar, mejorar la competencia, ¿no? Hay muchas posibilidades que las transformaciones que devienen de las transiciones sociotécnicas que hay que concretar para llegar a las metas del Acuerdo de París y para llegar a los objetivos de desarrollo sostenible, tienen posibilidades de permitir mejorar la eficiencia de la producción, la eficiencia de los sistemas y transformar lo que hoy es una estructura que en parte tiende a hacerse obsoleta o ineficiente y crear nuevas oportunidades en, por ejemplo, la industria 4.0, mediante la innovación, acercar a la región a las fronteras de la producción y a las fronteras de la innovación, y asimismo crear empleo para los cientos de miles de jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo cada año, si no estoy siendo corto en la estimación. De modo que me parece que los mecanismos financieros que se están planteando aquí, los instrumentos, la cuestión de la gobernanza en los sistemas financieros y la gobernanza al interior de las empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas, como mencionaba María, como indicaba María, me parece que hay todo un complejo de procesos, o una constelación de procesos, mejor diría, que harían posible que la región pegue un salto hacia adelante fenomenal. Una oportunidad. Y escuchando un poco lo que mencionas, y como mencionaba María y también lo hizo Isabel, hay un rol y hay una oportunidad increíble de nuestro trabajo, no solo con el apoyo de las multilaterales atrayendo o aterrizando estos recursos, pero también de la Banca Nacional de Desarrollo. Desde tu experiencia, ¿cómo
podemos conectar esta parte de incentivar la participación de la banca de desarrollo con el sector privado. ¿Cuál ha sido tu experiencia y cómo ves tú ese rol en implementando proyectos específicos? En la Banca Nacional de Desarrollo tiene un papel clave, diría, que es un nuevo papel. Tradicionalmente la Banca de Desarrollo apoyaba con el mandato, con la misión gubernamental, apoyaba sectores, intentaba estimular el desarrollo de sectores que se entendían como claves por distintas razones, y en eso y en el apoyo en infraestructura concentraba buena parte tradicionalmente de su papel como banca impulsora del crecimiento económico. Hoy me parece que la banca de desarrollo tiene un papel importantísimo, a mi modo de ver, en la gestión del riesgo y en la moderación del riesgo. Para dar alguna referencia ulterior, en general cuando uno ve hay una brecha de financiamiento para la infraestructura enorme, ¿no? No es que no hay recursos suficientes, de hecho, según Bloomberg, hay como 17 billones de dólares en inversiones a tasa negativa, porque se prefiere la seguridad a la rentabilidad, y eso, desde el punto de vista de los inversores, es un criterio en el cual se privilegia la seguridad. Entonces, y buena parte de la limitación en el desarrollo de portafolios de inversiones, portafolios de proyectos, es el hecho de que los proyectos en los países en desarrollo, de los países en las economías en emergentes, en fin, en nuestros países, en los países de la región, buena parte de los proyectos muchas veces no llegan a madurar porque hay riesgos en la etapa inicial, en la etapa de diseño, en la etapa de conseguir aprobaciones, las evaluaciones muchas veces previas limitan el despliegue de proyectos. Entonces ahí la Banca Nacional de Desarrollo tiene un papel, como decía, central en disminuir el riesgo de los proyectos para hacerlos atractivos desde el punto de vista de los inversores, y además en proveer conocimiento, soporte técnico a las miles y miles de empresas de la región que a veces no tienen las capacidades técnicas o la escala necesaria para llegar a integrarse en un portafolio de inversiones. Entonces, Perfecto. gestión de riesgos, sintetizo, gestión de riesgo, apoyo técnico, contribución al desarrollo de portafolios de inversión en cada uno de los países. Y ahí quisiera aprovechar y invitar a Gerardo a que nos dé su perspectiva, no solamente de la ejecución de proyectos, pero también como el sector privado, y nos cuentes cómo crees tú o cómo has visto tú en esta evolución implementando proyectos en crear estas sinergias y esfuerzos entre el público y el privado, obviamente para movilizar los recursos que se requieren en la implementación específica de proyectos. Entonces, si nos cuentas un poco ¿cuáles son esas sinergias que tú crees que son importantes para poder implementar y ejecutar los proyectos? Gracias, Margarita. Bueno, la verdad es que es un trabajo conjunto extremadamente relevante y quizás que comienza mucho antes de llegar al punto del financiamiento también. Yo creo que eso es algo que de repente se nos olvida un poco, que en el fondo el financiamiento es una de las etapas finales, pero en realidad todo lo que tiene que ver con el ajuste de los marcos regulatorios, de los marcos de política, hay muchos proyectos en el ámbito climático, como en residuos, en transporte, en eficiencia energética en la vivienda, que muchas veces tienen que ver con cambios culturales, cambios de comportamiento, son proyectos nuevos en general, porque en realidad si este tipo de proyectos ya estuvieran ocurriendo, no estaríamos en los problemas que estamos, digamos. Por lo tanto, abrir todos estos ámbitos de inversión, estos sectores, implica, por supuesto, un rol muy importante del sector público en términos de, primero, identificar el problema. La verdad es que si yo, por ejemplo, sector de residuos,
donde el 98% de nuestros residuos van a relleno sanitario y los rellenos son la principal fuente de gases de efecto invernadero de ese sector, es la práctica común en Latinoamérica y muchos países en vías de desarrollo. Entonces, ahí hay un cambio de paradigma, de enfoque, que tiene que partir por identificar el problema, asumirlo y ver cómo se puede enfrentar. Y eso, sin duda, que es un trabajo conjunto entre el sector privado y el sector público, donde sin duda que el sector público es quien tiene que tomar ese liderazgo, ¿no? Y bueno, y sobre todo pensando que queremos que estos cambios sean sostenibles en el tiempo. Queremos, ojalá que al final de un proceso de inversión climática donde se fortalecen las capacidades, se fortalece el conocimiento, hay transferencia tecnológica, los países generen mercados que sean autosostenidos, digamos, que perduren en el tiempo, que se genere un medio ambiente, digamos, un ecosistema de inversión que sea favorable para estas inversiones en el largo plazo. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con mirar el marco regulatorio, el tema de los permisos, ordenamiento territorial, ser muy precisos con las regulaciones. Por ejemplo, volviendo al tema de residuos, en muy pocos países de Latinoamérica existen reglamentos para evaluar plantas de compostaje, digamos, no existen. Hay reglamentos para evaluar rellenos sanitarios, ¿no? Entonces, un desarrollador de proyecto que quiere instalar una planta de reciclaje de residuos orgánicos, por ejemplo, se tiene que acoger a la regulación que actualmente aplica a un relleno sanitario. Y así en otros temas, como decía antes, eficiencia energética en la vivienda o desarrollo orientado al transporte, también se dan este tipo de vacíos. Por lo tanto, otorgar esta certeza jurídica, ¿no es cierto?, este marco regulatorio es una condición habilitante que tiene que existir, y bueno, luego el sector privado, una vez que puede comprobar que el riesgo está apropiadamente mitigado, va a ingresar y va a invertir sin problema. Yo creo que, no quiero minimizar la importancia del financiamiento, pero creo que el financiamiento afortunadamente existe siempre y cuando existan buenos proyectos que puedan mitigar su riesgo adecuadamente, y eso es algo que sin duda el sector privado no puede hacer solo, sino que tiene que ser apoyado por el sector público. Perfecto, muchas gracias. Y Hernán y María, yo creo que uno de los temas acá importante cuando hablamos de instrumentos financieros es esto que mencionamos, que es no solamente el instrumento financiero per se, pero también las condiciones no financieras que se requieren para crear el ambiente propicio de inversiones. Viendo las preguntas y un poco las incógnitas que nos hacen los participantes del evento, no sé, María, si nos puedes dar un ejemplo de cómo se hace esa combinación de instrumentos financieros, mecanismos que se crean no solamente para atender esta parte de disposición de los recursos, pero también generar la credibilidad que menciona Gerardo del sector privado para entrar a participar e invertir en los proyectos. Si nos puedes contar un ejemplo específico. Sí, bueno, primero yo creo que lo que dice Gerardo es correcto. Obviamente que si los gobiernos tuvieran precio de carbono, si tuviéramos unos lineamientos muy claros a largo plazo que valorizan, ¿no?, ciertos tipos de activos, obviamente esto es el primer señal que es más importante solo de los bancos o los sistemas financieros estar empujando los temas, ¿no? Es muy importante las señales también regulatorias y de gobiernos también, ¿no? Para que el sector privado sea claro, esto sí puedo hacerlo y tiene un valor agregado, ¿no? Ahora, obviamente lo que yo creo que pasa con la mayoría de los proyectos, sobre todo cuando hablamos proyectos que de alguna manera son asociados al que el beneficio es un beneficio ambiental o social, que no necesariamente aún es monetizado en el sistema financiero de día a día. Voy a dar algunos ejemplos, ¿ok? Ejemplo de la dificultad que hay aún en la región de escalar solar distribuida, a pesar de que hay un potencial tremendo de mercado, porque nuestra región necesita tecnología del solar distribuida, sea porque las redes muchas veces no son suficientemente, digamos, estables, o porque también hay mucha gente en zona rural o zonas donde realmente necesitan este tipo de energía, además que es una energía
que realmente a largo plazo puede tener un capex alto, pero es muy barata después para mantenimiento, ¿no? Vemos un enorme interés realmente de empresas de porte más pequeño, tipo ESCO, o de fondos que tienen interés en hacer ese tipo de instalaciones. Las regulaciones, como decía Gerardo, son importantes porque al momento que puedas dar una tarifa o mejor condiciones a estas tecnologías, obviamente ellas tienen más potencial, pero aun cuando a veces existe buen mecanismo de regulación, muchas de estas ESCOs tienen dificultad de escalar las inversiones a través de financiamiento de solar, porque llegan en un banco y el banco dice, yo quiero de ti el colateral propio de la empresa, ¿no? La empresa, por ejemplo, representa un proveedor de tecnología de UK, US, chino, ¿no? Y dice, no, pero yo ya tengo 5 shopping malls que me han firmado un contrato, ya tengo un proveedor aquí ya firmado el contrato, lo voy a instalar y el resultado te va a dar el cash flow que necesitas porque aquí está la tarifa y todo. Y el banco no considera eso un colateral ni un cash flow, ¿no? Entonces, hay un tema de cómo puedo crear instrumentos para que los bancos empiecen a ver ese tipo de colateralización, que no es un colateral tradicional, que es lo que ya tiene el cliente en su cartera, particularmente para sus proyectos pequeños, ¿no? Que son relativamente pequeños comparados a grandes infraestructuras. Ese es un gran gargalo, un gran problema de mercado, ¿no? Entonces, ahí un mecanismo de garantías que pueda proveer a los bancos privados la garantía frente a cosas que son bastante reales, que son recibibles, que va a tener estos inversores, porque ya tienen un proveedor de tecnología, alguien que ya les ha firmado un contrato que instalando el solar lo van a pagar. Ese tipo de garantías de desempeño, por ejemplo, es una forma de que los bancos privados puedan aprender a financiar estas cosas y tener más confianza futuro de poder integrar estos números, estas prácticas como una oportunidad en la medida en que cubren sus riesgos a un primer momento, porque alguien le cubre en el caso que no fuera así, y lo que esperamos es que cambiaron la forma de actuar en el futuro, ¿no? La misma cosa puede pasar también con otros sectores. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho en la Amazonía con programas de bioeconomía para promocionar básicamente la valorización de capital natural y las cadenas de valor ahí. Y hemos visto un problema similar con un otro contexto. Hay empresas ancla que, por ejemplo, quieren hacer nuevas inversiones en piscicultura o, por ejemplo, en Chile, ahí en el Perú había un potencial muy grande en la cadena de Chile, que la gente tiene ya compradores también internacionales que firman y que van a comprar. Pero de nuevo, el inversor ancla llega a un banco comercial que lo que le va a pedir es su propio colateral. Y la venta, y la cadena, y el potencial, y el retorno de sostenibilidad, etcétera, no son considerados aún monetizables, ¿no? Entonces, ahí también poder tener mecanismos de un lado reconocer cómo monetizar estos retornos y de otro ofrecer garantías de desempeño puede ser una forma de cambiar el mercado, porque entonces el banco comercial al financiar eso y ver que de verdad hay retornos, tal vez él pueda empezar a contabilizar, ¿no? Aquí para dar algunos ejemplos, Marlene. ¿Estoy con mute? No, perdón. No, me gustaría aprovechar lo que mencionas y tal vez, Gerardo, si nos cuentas, de todo esto, obviamente son costos y muchas veces esos costos son adicionales. Sabiendo un poco y conociendo el ejemplo que tuviste con el NAMA Facility de traer unos recursos para algunas de estas actividades, si nos cuentas cómo hiciste esa combinación y estructuraste una propuesta con recursos concesionales, recursos obviamente de donación y del sector privado para hacer esta combinación que permite movilizar los recursos necesarios para la implementación. Perfecto, gracias Margarita. Bueno, la verdad que la aproximación de los proyectos tipo NAMA también es una aproximación que parte desde el conocimiento, digamos, de instalar un cierto conocimiento, nuevas técnicas, nuevas prácticas que cambien un poco el eje de cómo se vienen haciendo las cosas en
en un cierto sector. Por lo tanto, tienen, digamos, una componente técnica muy importante, además de la financiera. Y la verdad es que es muy necesaria. Yo siempre me acuerdo alguna vez haber tenido una conversación con un subsecretario, estábamos preparando una NAMA, ¿no es cierto? Y él no entendía mucho por qué íbamos a incluir una componente técnica dentro de la NAMA, ¿no? El fondo pensaba que debiese ser 100% financiamiento. Y la verdad es que con el tiempo se ha visto que las NAMAs que han sido exitosas, en Latinoamérica tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la NAMA de vivienda de México, ¿no? Quizás los mejores resultados y los beneficios más visibles hoy en día son justamente la instalación del conocimiento, la apertura del mercado, la incorporación de proveedores de tecnología, proveedores de servicios, el trabajo conjunto junto con el gobierno y con las instituciones financieras para poder diseñar los instrumentos financieros apropiados. Por lo tanto, todo eso es una parte muy importante de estos proyectos. Y bueno, luego el análisis de riesgo pertinente para cada tipo de proyecto, cada tipo de tecnología. En algunos casos son tipos de proyectos y tecnologías que ya existen en el país, pero que se han dado bajo circunstancias muy especiales, y por lo tanto hay una brecha de viabilidad muchas veces que es necesario cubrir, y para lo cual se pueden ocupar subsidios, a lo mejor digamos, en algunos casos muy especiales, donde haya algún tipo de tecnología o algún tipo de proyecto que sea muy difícil de empujar. Y luego, de acuerdo a la calificación de riesgo de cada uno de los tipos de proyectos, hay otros proyectos que pueden tener una mayor rentabilidad, que tienen una mejor evaluación, pero que simplemente por una percepción de riesgo de las entidades financieras locales no se les otorgan los créditos o los instrumentos financieros, y por lo tanto ahí la NAMA, por supuesto que es un mecanismo que tiene, digamos, la disponibilidad de asumir ese primer riesgo y acompañar a estos primeros proyectos. Como te digo, el ideal es que al cabo de 5 o 6 años de implementación de este tipo de proyectos, el mercado ya pueda conocer cuáles son las tipologías más exitosas, cuáles son los mejores modelos de negocio también. Muchas veces es importante la participación del sector público para mitigar ciertos riesgos o para mejorar la rentabilidad también de las inversiones. Vuelvo de nuevo al sector de residuos, ¿no? Donde muchas veces los sitios mejor ubicados son áreas, digamos, públicas, y también, bueno, otro tipo de regulaciones de parte del gobierno que pueden garantizar flujos de largo plazo, también pueden ayudar a mitigar los riesgos de este tipo de proyectos. Así que, en resumen, creo que hay que abordarlas nada más, hay que valorar, digamos, la importancia del sector, de la componente técnica, que básicamente que viene a arar un poco la tierra antes de poder hacer las inversiones. También hay un rol muy importante en la generación de cartera. Muchas veces no hay proyectos que financiar. Por lo tanto, ahí también es un punto de apoyo muy relevante por parte de las NAMAs, donde se crean estas carteras, se crean estos portfolios, y bueno, después de eso finalmente pueden ser sujetos de financiamiento, ¿no? Gracias, Gerardo. Y creo que esto es importante para quienes participan. Como mencionábamos anteriormente, estos proyectos que hoy están presentándose han sido financiados por IKI, que es una iniciativa del gobierno alemán, pero también hay otros programas como este del NAMA, está el Fondo Verde del Clima, diferentes fondos internacionales que apoyan a generar esa credibilidad y reducir esa percepción de riesgo, con la idea de que a futuro todos estos proyectos puedan ser implementados con mayor participación del sector privado. Y ahí me gustaría invitar a Hernán, que creo que conoce bastante bien este tema, y ya hemos hablado de los proyectos, ya hemos hablado de los fondos, el rol de la Banca Nacional de Desarrollo, de la multilateral, generando este conocimiento necesario, pero no hemos hablado mucho del sector financiero y ese rol que poco a poco ha tomado más relevancia, y cómo su participación en todo este tema de la descarbonización y en el manejo de los riesgos, entenderlos, reportarlos, etcétera,
viene tomando más relevancia para lograr el acceso a los recursos internacionales que necesitamos. Entonces, si nos puedes compartir un poco cuál es tu visión sobre esta nueva forma de trabajar entre los reguladores y el sector financiero, y cómo aterrizamos eso, obviamente, en los usos finales de acceso a financiamiento y de los modelos de negocio que se requieren. Gracias, Margarita, por la pregunta. Esto conecta bien con un comentario que hacía María respecto a que la banca comercial, cuando se enfrenta a un proyecto que es innovador o que tiene por frente un flujo de caja respecto del cual hay cierta incertidumbre, la banca comercial tradicionalmente es algo renuente a tomar un riesgo y asumir incertidumbres en un contexto en el cual a veces hay circunstancias de mercado que hacen que esa sea la conducta, por lo menos tradicionalmente apropiada. ¿Por qué? Porque en muchos casos los mercados, los sistemas financieros, en particular sistemas bancarios, son sistemas tal vez no siempre tan profundos como debieran ser. Las colocaciones pasivas son fuertemente a corto plazo, es decir, hacer arbitraje de plazos en el sistema bancario conlleva riesgos adicionales porque no se sabe a cuánto va a permitir una línea de préstamos a largo plazo si los fondos están mayormente colocados en el corto plazo. Además, en muchos casos, algunos de estos proyectos que incorporan tecnologías importadas implican riesgo de cambio, de modo que eso añade al conjunto de riesgos, y en muchos casos, en muchos de los países de la región, hay colocaciones seguras, no tan altamente rentables, pero seguras, y en eso hay un papel desfavorable, que es la presencia del crowd out del financiamiento al Estado. Entonces, ahí aparecen un conjunto de circunstancias que limitan o disminuyen la voluntad de tomar riesgo del sistema bancario en general, ¿no? Por otro lado, nuestras economías en muchos países son relativamente con una participación de la informalidad muy alta. Las pymes no tienen a lo mejor todo la institucionalización en términos de su organización institucional bien consolidada. Son empresas que han crecido rápido, pero sin mucho orden y mucha organización. Entonces, se combinan un conjunto de circunstancias donde hace que ni el banco tenga mucha voluntad de salir a prestar en sectores nuevos o en sectores en los cuales no conoce realmente el funcionamiento del mercado, y los tomadores de fondos no tienen siempre todas las capacidades técnicas e institucionales para hacer la gestión de crédito que reclama normalmente un sistema bancario formalizado. De modo que ahí hay algunas cosas que tienen que enfrentarse del lado de la regulación pública. En general, ustedes saben que las regulaciones bancarias, después de la crisis del 2008-2009, han tendido a fortalecer, las regulaciones prudenciales han tendido a fortalecer la capacidad de reserva de los bancos, disminuyendo los índices respecto de los cuales se puede prestar, las limitaciones crediticias, en fin. El conjunto de circunstancias devenido de la crisis hace que haya una necesidad de consolidar el banco y disminuir el riesgo que el banco toma. Entonces, ahí hay que pensar un poco en esta circunstancia actual, donde hay que hacer un salto de escala formidable, de órdenes de magnitud, para pasar de una reducción de emisiones incremental
a una reducción, a una reducción de emisiones que sea de carácter transformacional. Es decir, no basta con que cambien unas pocas empresas en un sector particular. Por ejemplo, en el caso del transporte, donde hace falta enormes esfuerzos de transformación para reducir emisiones, y en muchos países se prueba que eso no es sencillo, dada la estructura institucional de la organización del transporte. Entonces, si tenemos que hacer un salto, como decía, de escala formidable, lo que hace falta es que todo el sector cambie, no que cambien algunas empresas, algunas pocas o un número relativamente reducido de empresas, que son a lo mejor las que están mejor, más organizadas, sino que cambie todo el sector. Y para eso necesitamos una transición en el sistema bancario, en el sistema financiero nacional. Es decir, no es solo la transición en la estructura productiva, también la transición financiera para poder atender las demandas de financiamiento que el cambio climático requiere. Perfecto. Creo que con estos puntos hemos llegado a abarcar una idea mucho más clara de lo complejo que puede llegar a ser el financiamiento climático, pero la relevancia que tiene en poderse implementar las inversiones que realmente apunten hacia las prioridades nacionales. Voy a dar un espacio ahora también a las preguntas de los panelistas que han recibido. Entonces, me gustaría invitar primero a tal vez María. Cintia Gómez pregunta, ¿existen estudios que muestren las diferentes posibilidades de los instrumentos financieros, sobre todo de proyectos público-privados en la región? ¿Cuál es esta experiencia y consideran ustedes que esta estructuración de asociaciones público-privadas es relevante? Con gusto podemos hablar de eso. Sí, Margarita, yo creo que las estructuras de asociación público-privada son clave cuando hablamos de apalancar inversión privada. Es interesante porque Latinoamérica y Caribe en realidad tiene mucha tradición de tener programas APP, como llamamos, ¿no? Sin embargo, cuando las APPs, y ahí tienes razón, Gerardo, ¿no? El pipeline tiene que ser bien diseñado. Cuando las APPs son mal diseñadas, por ejemplo, no tiene muy claro la distribución de riesgos entre el concesionario público, los riesgos políticos y los riesgos que debería tomar el privado. Muchas veces la razón por que las APPs no van adelante es porque al momento de empezar a ejecutarse, pues el privado pide de revisar el contrato de concesión, por ejemplo, porque no está de acuerdo a tomar ciertos riesgos, o a veces también los pagos públicos no son bien determinados, etc. Entonces, seguramente el diseño de las APPs es muy importante. Sin embargo, también nosotros creemos justamente que con un problema, por ejemplo, hablando de infraestructura subnacional, la necesidad de inversiones en ciudades en Latinoamérica y el potencial puede llegar a 5 billions, trillions, no sé cómo decir, billones, ¿no? Billones en español. Y el problema es que las ciudades en particular en nuestra región, la mayoría o son muy pequeñas o tienen problemas muy serios fiscales, y tienes que trabajar con ellas para ver cómo puedes estructurar esquemas de APPs que puedan de un lado ser escalables para que los privados, las concesiones lleguen, ¿no? Porque no podemos esperar que estos 5 billones sean financiados directamente por financiamiento público solamente, pero también tenemos que trabajar con estos municipios para poder ser incapaces de preparar y estructurar los APPs. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, un papel cada vez más creciente de banca pública, incluso de trabajar un poco con este bridge, de proponer buenas prácticas de mercado, la estructuración de APPs, cómo tienen que ser hechas la concesión, dar apoyo a los municipios en qué forma estructurar en términos no solo de tecnología, pero de gestión de riesgos, ¿no? Tener buenos estándares y padrones de qué calidad deberían tener las infraestructuras, pero también ayudar a crear esquemas agregativos, por ejemplo, hacer subastas de financiamiento o programas de incentivos que puedan financiar APPs que puedan ser servicios a varios municipios a la vez. Entonces, contratos que puedan ser
agregados para, por ejemplo, servicio de relleno sanitario para varios municipios una sola vez o iluminación pública, ¿no? Pero más allá de eso, ellos también tienen que ofrecer financiamiento. O sea, para mí es una cuestión de estrategia financiera, no es solo estructurar, pero también después, si no tienes garantía, por ejemplo, ¿ok? Riesgo político subnacional, ningún banco privado lo va a tomar porque no cree que el municipio va a ser capaz de cumplir. Si tienes formas de estructurar garantías que puedan cubrir, por ejemplo, estos riesgos políticos de forma agregada, que pueda también distribuir los riesgos entre los municipios, reduce el coste para el municipio, crea más certidumbre y atrae más inversores. Entonces, es muy importante, de hecho, que cuando hablamos de estrategias financieras, no es solamente el financiamiento, es de qué forma uno se puede empapar, asegurar que los proyectos son buenos y promocionar los estándares y promocionar buenas prácticas de contratos, pero por otro, tener instrumentos financieros también que resuelvan algunas de estas barreras, ¿no? Cintia, y para complementar lo que dice María, el BID tiene sus publicaciones en la plataforma Green Finance Lab. Entonces, todos estos estudios que evalúan los casos los encuentras dentro de la plataforma y podemos pedirle al equipo de Dicarbus que nos agregue el link en la parte derecha. Pasamos ahora a otra pregunta que nos tiene Luis Marino y dice, los avances que más se han visibilizado están asociados principalmente a la oferta de los mercados financieros, banca, mercado de capital, seguros, etcétera. Todos estos productos de gestión de riesgo y de fondeo. Mi pregunta sería, ¿cómo se tiene pensado o cuáles son los retos que observan desde el lado de la demanda? Gerardo, ¿qué tal? Te lo pongo a ti. Sí, bueno, ahí está todo el desafío. Sí, bueno, la verdad es que, como te digo, lamentablemente volvemos siempre al mismo punto, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las condiciones habilitantes que existen en cada lugar para cada tipo de inversiones. Creo que hay muchas áreas de desarrollo que tienen que ver con metas climáticas en Latinoamérica, que es donde está todo por hacer prácticamente. Y además lo tenemos que hacer con una urgencia nunca antes vista. Por lo tanto, los cambios que se tienen que implementar deben ser drásticos y tenemos que generar estas condiciones lo antes posible. Y bueno, dado que esta premura y esta percepción de riesgo es alta, sin duda que necesitamos de una intervención o de señales de mercado por parte del sector público que tienen que ser urgentes, ¿no? Ajustes de regulación que deben ser rápidos, la incorporación del precio social del carbono, por ejemplo, a la evaluación de nuestras políticas debe ser algo muy importante. Hay países que ya tienen estudios en que han identificado, bueno, la mayoría que ha identificado cuál es este precio, pero cómo pasamos, cómo incorporamos ese precio efectivamente, tanto a las inversiones públicas como a las privadas, ¿no? Por lo tanto, es un tema urgente, aumentar la ambición. Creo que hay muchos temas en residuos, por ejemplo, hay problemáticas muy comunes a varios países de Latinoamérica. Hay algunos lugares donde se está avanzando un poco más rápido y creo que es importante fortalecer estas redes de intercambio de conocimiento. Normalmente un proveedor de tecnología, un proveedor de servicios que ya ha desarrollado proyectos exitosos en un lugar, lo más probable es que esté interesado también en incorporarse a otros mercados dentro de Latinoamérica. Por lo tanto, si hay reglas comunes o marcos de regulatorios más o menos similares, también esto va a facilitar que la multiplicación de los proyectos también se da un paso mucho más acelerado. Por lo tanto, yo creo que las redes de colaboración, de intercambio de conocimiento, no solamente técnicos, sino que en términos de marcos de política pública, de regulación, son muy importantes para poder avanzar con la premura que todos necesitamos. De acuerdo, y creo que la experiencia que ha tenido el BID con estas mesas de diálogo donde participa el sector público, el privado, y llegan conjuntamente a identificar esas necesidades de apoyo y de generación de conocimiento facilita el proceso. Hernán, nos preguntan aquí, perdón, Hernán, sigue. No, quería comentar dos cosas respecto de lo que se dijo antes. La primera es un caso, yo diría hasta paradigmático, que es las ESCOs en Uruguay, que
en la medida en que había un impulso importante para el desarrollo de las energías renovables, en particular la energía eólica, había ESCOs que hacían asistencia técnica en el proceso de desarrollo de la energía eólica en el país, que fue en unos pocos años, 4 o 5, que tuvo un crecimiento extraordinario, y esas ESCOs después empezaron a exportar sus servicios técnicos a otros países de la región, de modo que acá hay también impulsores del avance tecnológico, del conocimiento, de los servicios y de los negocios, que está asociado a las transformaciones en un sector muy particular, pero que tuvo una incidencia enorme sobre la capacidad de sus empresas de tecnología y de servicios técnicos de vender sus propios servicios. Ese es un punto. El otro punto que quería comentar tiene que ver con la idea de que el desarrollo de proyectos de transformación, de reducción de emisiones, de incorporación de tecnología, está en muchos casos asociado al tipo de sector de la economía con el cual uno está tratando, ¿no? Los sectores que están más vinculados a la producción de transables, que están más relacionados con el comercio internacional y el financiamiento, en muchos casos están más conscientes de este proceso de cambio tan radical que estamos viviendo, entonces empiezan a generar proyectos en esa dirección. Mientras los sectores que están más dedicados al mercado interno a lo mejor no tienen tanto interés y tanta conciencia de las oportunidades que se abren. Entonces hay un tema de comunicación, de concienciación que es necesario fortalecer para que no sea solo un sector específico, sino el conjunto de la estructura productiva de un país la que se transforme. Buenísimo. Creo que hay otra pregunta acá que me pareció es interesante y no sé quién quisiera contestarla. ¿Cómo impactan los reportes de sostenibilidad de las organizaciones no financieras a las inversiones para dar cumplimiento a las contribuciones nacionales determinadas en el marco del Acuerdo de París? Es decir, todos estos reportes que poco a poco se han venido haciendo más comunes de sostenibilidad por parte de las corporaciones y las instituciones financieras, ¿cómo son útiles para los gobiernos en cuanto a su reporte ante sus compromisos del Acuerdo de París? Esa es una muy buena pregunta, Margarita, porque creo que los gobiernos, sobre todo a nivel muy de ministerios de medio ambiente, mismo haciendas, aún no se están dando muy cuenta de cómo alinear el reporteo, por ejemplo, de los temas de riesgos climáticos, ¿no? De cómo la gente está integrando los riesgos climáticos y cómo está reportando eso, porque lo que pasa, por ejemplo, hoy, si miramos mercados como pasó en el caso de Chile y después en Brasil, en que las bolsas ahora sí están pidiendo más y más disclosure, ¿no? Que la gente cuente un poco cómo está gestionando sus riesgos climáticos. Y luego los bancos centrales en Colombia, Brasil, incluso México ya están pidiendo también a los bancos que ellos mismos hagan este tipo de reporteo, por lo cual también acaban pidiendo eso o haciendo algún análisis de su portafolio. Obviamente esto es información muy valiosa porque los gobiernos podrían poder entender mejor con eso, de alguna manera, cómo se están integrando ya a través de estas inversiones y todo más, de manera, sobre todo, del punto de vista del aporte del sector privado, ¿no? Cómo esto se está cumpliendo también en el país. Y no creo que haya aún esfuerzos muy claros y contundentes de analizar eso, pero también para ser fair, estas prácticas de reporteo son muy nuevas, ¿no? Como yo mencioné en mi presentación, es una tendencia de los últimos 2 años. Las metodologías, como yo he dicho, hay taxonomías, pero no todas fueron tropicalizadas aún a la realidad también de nuestra región. Entonces creo que también toca un poco también aprender y tomar tiempo en que ya el hecho que la gente haga el reporteo ayuda a un futuro poder agregar y analizar, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el mercado de bonos. Yo vi muy interesante hace 2 o 3 semanas en la reunión anual del Climate Bond Initiative, que estaban ahí los inversores internacionales y tal. Muchos ahora dicen, yo quiero que
ver que los bonos que yo voy a invertir, de hecho, son alineados con París. Pero la verdad también es que no existe una metodología muy clara que es alineado con París, ¿no? Entonces, obviamente, yo creo que estamos viendo una presión hacia que los gobiernos eventualmente, ya por el hecho que el sector privado empiece a hacer este tagging y por lo menos empezar a mostrar la información, podrá entender mejor también el rol de su sector privado y de los proyectos que están ocurriendo y tener un prospecto más claro de cómo esto está pasando en el país. Pero creo que tenemos un largo camino aún, primero porque no es tan claro y no hay metodologías tan abiertas y tan contundentes que todo pueda ser tan comparable. Por eso yo hablaba también de esta importancia de comparabilidad y la transparencia. Y por otro lado, porque también los gobiernos necesitan capacitación para poder entender mejor el impacto de su sector privado. Buenísimo. Yo creo que estas preguntas nos han ayudado a cerrar algunas de las inquietudes. Sin embargo, como hemos hecho con Dicarbus, ustedes pueden inscribirse a recibir el boletín que estamos enviando cada 2 meses, donde también estamos respondiendo todas las preguntas de las diferentes sesiones. Entonces, trataremos de con los panelistas revisar aquellas preguntas y también remitirlos a las publicaciones y esfuerzos que cada uno de nuestros panelistas ha hecho. Quiero dar muchísimas gracias a cada uno de los panelistas por sus aportes, por esta discusión tan enriquecedora. Y como ellos lo han dicho, los fondos internacionales siguen siendo esenciales para la implementación de nuestras NDCs. No hay una solución única o un instrumento único para hacer este trabajo y se requiere también tener en cuenta las condiciones y las necesidades de cada país, porque estamos apuntando también a una recuperación económica sostenible. Y por último, es importante que los países den un mayor liderazgo en sus iniciativas y prioridades para alocar o asignar los recursos a los tipos de intervenciones que realmente son bajas en carbono. Para cerrar, como hicimos en el evento pasado, vamos a pasar a nuestro Visual Mapper para que nos muestre un resumen rápido de las palabras claves a recordar sobre este tema de financiamiento climático, pero más allá del financiamiento climático, en cómo se apunta a la descarbonización. Es un placer. Muchas gracias a nuestros panelistas. Paso a Jorge. Gusto, Margarita. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, Margarita, por la moderación eficiente. Gracias y perdón por interrumpirlos a veces. Jorge, ¿nos puedes decir cuándo estés listo, por favor? Sí, un minuto nada más para poder compartir la pantalla. Un segundo. A ver. Margarita, mientras Jorge va compartiendo, comentarte de que tenemos muchas preguntas que quedaron en el tintero y luego veremos en las preguntas frecuentes. Hay temas como cómo hacemos con la percepción equivocada de que las inversiones sostenibles suboptimizan los resultados para los inversionistas profesionales. Nos preguntan si habría cabida para un modelo de incentivos iniciales adicionales. Hay muchas preguntas acerca del reconocimiento oficial de las instituciones financieras, a las plataformas que certifican transparencia. Y bueno, Jorge, tú nos puedes ir contando cuando estés listo, ¿no? Yo simplemente quería aprovechar porque hay muchas preguntas muy concretas y que trataremos de irlas cubriendo también en el documento de preguntas frecuentes. Ustedes vieron aquí un link acerca del boletín de julio. Ustedes le dan clic, entran a todo el boletín y en la parte de abajo encuentran la sección de preguntas frecuentes. Es un documento descargable. Lo alimentamos constantemente y lo pueden tener ahí para las referencias de esta sesión y las sesiones anteriores. Jorge. ¿Se escucha? Te escuchamos perfectamente. Sí, voy a compartirles mi pantalla para mostrar el dibujo de la sesión. Un segundo.
Sí se ve, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, para resumir la sesión, que hemos dicho bastantes cosas, iniciando por desafíos, a mí me gustaría comenzar por el primer desafío del que hablamos, que es cómo el cambio climático en América Latina nos está dando oportunidades nuevas, porque el desafío principal en la región se está agravando, ¿no? Entonces, los riesgos climáticos que estamos viendo ahora se están acelerando, y para lograr la ambición climática necesitamos que fluyan estas inversiones. Sabemos que las inversiones para llegar al cero neto necesitan fluir, y los países desarrollados necesitan movilizar al menos $100 billones por año a los países en desarrollo. Esto es urgente porque también sabemos que es urgente movilizar trillones de dólares del sector privado para llegar al cero neto en el 2050. Empezando por la problematización, de todo lo que hemos dicho, es importante porque los riesgos que están llegando a nuestros países nos están rebasando, y necesitamos ya urgentemente de los mecanismos financieros para reducirlos. Esto significa que todas las inversiones que vamos a tener estos años que vienen, y desde el momento de ahora, tienen que dirigirse hacia el cero neto, ¿verdad? Esa es la urgencia principal. Y para esto hemos mencionado que es urgente el apalancamiento de recursos financieros para agilizar esta descarbonización. Pero toda esta movilización, ¿sí? de los trillones de dólares y todo el dinero que ya estamos mencionando que es necesario, necesita bastante avance en nuestros países, en las capacidades locales, ¿sí? Es necesario que el apoyo no solo sea de fondos internacionales, pero también que estos mecanismos ya estén a nivel nacional y subnacional cooperando, ¿no? Integrativamente. Entonces, el punto principal de tener toda esta conversación es que el sector financiero necesita transitar, ¿verdad? Como mencionaba también Hernán. O sea, transitar significa todo el sistema financiero, no solo los instrumentos que apoyan de ciertos fondos internacionales, o sea, todo el sistema financiero llegar a esta total cambio, ¿no? Y para cerrar, todos estos mecanismos van a ser hechos a la medida para cada país, porque las NDCs y cambio climático son diferentes en cada lugar, y hemos hablado de todo esto hoy. Yo me quedo con estos mensajes principales de la sesión. Sí. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos por su participación, y no sé si Luisa haces un cierre con algunas menciones, pero nuevamente agradecer a los panelistas y a todos ustedes por este enriquecedor momento de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias a todos los panelistas, me suma el agradecimiento, y también a vos, Margarita, por la impecable moderación, como siempre. La verdad es que ha sido un placer y hemos aprendido muchísimo en esta mañana. Para cerrar el espacio, queremos volver a invitarlos a suscribirse al boletín de Nexos +1 en caso de que todavía no lo hayan hecho. Pueden hacerlo a través de ese link, y de esta manera podrán mantenerse informados con las últimas noticias y novedades sobre finanzas climáticas y descarbonización en Latinoamérica y el Caribe, así que están más que invitados a sumarse. También quería comentarles que ahora vamos a compartirles una breve encuesta por Zoom para que puedan dejarnos sus comentarios y así seguir mejorando para próximos espacios. Y por último, nuestro último aviso es que queremos invitarlos a la tercera sesión
de Decarboost, que va a ser el próximo 25 de noviembre, en el cual vamos a estar conversando sobre rutas de transformación climática. Así que quedan todos más que invitados a sumarse a nuestro próximo espacio, y por supuesto contaremos con panelistas y disertantes que van a estar compartiendo con nosotros las tendencias sobre estos temas en la región. Por último, agradecerles nuevamente a los panelistas, agradecerles también muy especialmente a nuestros coorganizadores, a Green Finance LAC, al BID, a CICAP, a Let's LAC por acompañarnos especialmente en esta sesión. Y bueno, agradecerles a todos los participantes por acompañarnos en el día de hoy. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.